Bien, hermanitos, vienen llegando algunos hermanos. Aquí ya estamos en Facebook y voy a silenciar aquí. ¿Cómo es la cosa aquí? Aquí está. Silenciar a todos. Y aquí estamos listos. Hermano Mario, estamos listos. Le voy a Ok, pasar el confichón también ahí. bueno, muy bien. Muchas gracias, hermano Néstor. Confichón. Bien, buenas tardes, hermanos que están llegando, hermana Irma, hermana Erika, hermana Juan y Nitala. Bienvenidos. Vamos a comenzar el estudio y aprovechar el tiempo para, para avanzar en lo que vamos a estudiar hoy, que es la parábola de los labradores malvados. Estamos en tiempo de fiestas aquí en Latinoamérica. Ok. Voy a compartir pantalla. Por eso creo que los hermanos aún no han llegado. Por eso. Muy bien. Si ven la presentación, hermanos. Sí, hermano, perfecto. Muy bien. Parábola de los labradores malvados. Es el estudio que hoy vamos a reflexionar un poco y entender, pues, que a quién se lo dijo Jesucristo, por qué lo dijo y cuál era ese propósito. La parábola de los labradores malvados básicamente va dirigida a los líderes judíos. Recordemos que ellos se opusieron pues fuertemente a Jesucristo y de una manera u otra pues no lo recibieron, pero no solamente no lo recibieron, sino que además también pusieron el pueblo en contra de Jesucristo. Ellos cuestionaban la autoridad de Jesús, ¿ok? Y les preguntaban, pues, ¿bajo cuál autoridad él hacía esas cosas? Básicamente se enfrentaron al Mesías, aquel hombre que había sido anunciado por los profetas, y finalmente lo asesinaron, pues cumplieron lo que dijo Isaías. Entonces, en una serie de parábolas, él le está mostrando la condición espiritual en que ellos están, porque ellos como guías, como líderes, como dirigentes del pueblo y conocedores de la palabra, ellos tenían la responsabilidad de guiar al pueblo y prepararlo para la llegada de la voz que clama en el desierto de Juan el Bautista y luego la llegada del Mesías. Ellos mismos debieron haber estado preparados y debieron haber apoyado, animado, inclusive instruido al pueblo para este tiempo de gracia. Sin embargo, lo que hicieron fue todo lo contrario. Rechazaron a Juan el Bautista y encima también rechazaron a Jesucristo, el Mesías, aquel que estaban esperando, pues. Entonces, Jesucristo le refirió la parábola de los dos hijos, primeramente, que la estudiamos la semana pasada, y les dijo pues que los publicanos y rameras iban delante de ellos al reino de Dios, porque los publicanos y las rameras eran aquellos que con su vida desordenada le decían que no a la ley de Dios, o sea, prácticamente le decían que no a Dios. Pero cuando vino Jesucristo, cuando vino Juan el Bautista, pues ellos fueron los primeros que estaban allí siguiéndole, pues. Con Jesucristo, pues ellos fueron y se interesaron en Cristo a pesar de la vida pecaminosa que tenían. Entonces, luego viene la parábola de los labradores malvados, destinadamente con la intención de señalar la condición espiritual y moral en que estaban los líderes judíos. Y luego viene la parábola de los convidados a las bodas. Entonces, los líderes judíos conocían la profecía sobre el Mesías. Eran los responsables de cuidar y guiar al pueblo para que fuesen obedientes a Dios y prepararlos para el tiempo de la llegada del Hijo de Dios. Porque eran los líderes, eran los jueces, eran los que guiaban al pueblo, era el Sanedrín, eran aquellos que tenían la máxima autoridad dentro del mismo pueblo de Israel.
Los sacerdotes, maestros de la ley, aquellos que pertenecían a las autoridades judías, quienes debían cuidar del pueblo y ayudarles a entender las escrituras, fueron todo lo contrario, los que estorbaron al ministerio de Cristo e impidieron que gran parte del pueblo aceptaran a Jesús como el Mesías. Si nosotros recordamos lo que pasó al final cuando eh, Pilato quería soltar a Jesucristo diciendo que no veía nada malo en él, ellos incitaron al pueblo para que el pueblo pidiera que liberaran a Barrabás. Entonces, vemos que ellos, de principio a fin, no hicieron lo correcto, no hicieron lo que Dios esperaba que ellos hicieran. Y esto no era nuevo, hermanos, porque lamentablemente los líderes judíos eh, guiaron mal al pueblo de Israel en diferentes épocas, en diferentes oportunidades. Y en vez de ayudarlos a hacer la voluntad de Dios, en vez de ayudarlos a que dieran frutos de acuerdo a la santidad que debían tener como pueblo de Dios, pueblo santo, más bien lo que hicieron fue estorbar, pues, y pervertir el camino del pueblo. Dios ha usado el simbolismo de la viña para referirse a su pueblo. En Isaías capítulo 5 utiliza una parábola conocida como la canción de la viña. Ahí dice que Dios la planta en una ladera fértil, le provee de todo lo necesario para que diera fruto, o sea, un labrador que no solamente siembra, sino que le pone o la rodea de todo lo que necesita esa tierra para que le pueda brindar fruto. Pero resulta que en Isaías 5 dice que esa eh, viña no dio frutos buenos, sino que más bien dio frutos, uvas silvestres. ¿Y cuál era el problema? Pues Israel tenía que actuar conforme a la ley de Dios. Dios los había protegido, Dios los había introducido en la tierra prometida, Dios los bendecía, les ayudaba en muchas cosas, y en vez de ajustarse, adaptarse a la palabra del Señor, más bien siguió siendo un pueblo idólatra, un pueblo que despreciaba a Dios, que traicionaba a Dios con los ídolos. Entonces nos dice Isaías 5, del 1 al 7, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Básicamente es una canción, ¿no? Pero una canción que tiene una enseñanza tipo parábola, pues. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado, pues. Despedregado es que quita todo lo que pueda causar obstáculos, y plantado de vides escogidas, o sea, no sembró cualquier cosa. Había edificado en medio de ella una torre, que ya vamos a estudiar qué significa eso, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora dice, ahora pues, vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Que desde luego que Dios había hecho todo lo necesario para que esa viña diera los frutos necesarios. ¿Cómo? Esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, que es una especie de cerca de protección, y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será prodada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor. O sea, Dios quería la justicia, la obediencia, la responsabilidad de ser santo como él era santo, y lo que hizo el pueblo fue totalmente lo contrario. Entonces, vemos que este simbolismo de representar al pueblo de Israel como una viña no es nuevo, pues. Ya fue utilizado anteriormente, como estamos viendo en este ejemplo.
Entonces dice, después de preparar todo el terreno para que fuese fértil y cuidarla, ahora la dejaría abandonada porque no había dado frutos para su dueño. ¿Qué quería decir esto? Pues que ellos iban a ser llevados cautivos a Babilonia. Israel, o sea, específicamente Judá, había sido formado, sustentado y protegido por Dios para que diesen buenos frutos. Y también Israel en el reino del norte. Los introdujo en la tierra prometida, sin embargo, se habían convertido en una vid que no daba buenos frutos. La idolatría, la desobediencia, las transgresiones a la ley había convertido a Israel en una viña inútil y desagradable a Dios. Ahora, este simbolismo de la vid o de la viña es utilizado con respecto a Israel, pero también debemos entender que de una manera u otra también es utilizado con respecto a la iglesia. Aunque la parábola en sí tiene una aplicación, es directamente para los líderes judíos y el efecto que ellos están haciendo sobre el pueblo de Israel, de alguna manera, pues nosotros podríamos comprender que la iglesia como una viña también del Señor debe dar buenos frutos, ¿ok? Debe dar frutos que sean agradables para su Señor. Entonces, en dos épocas diferentes, en el tiempo de Isaías y en el tiempo en que vino Cristo, en el tiempo también en que estuvo Juan el Bautista, la viña no dio frutos para su dueño. El pueblo de Israel en el tiempo de los reyes y profetas, y luego el pueblo de Israel en el tiempo de la visitación del Mesías, dieron malos frutos. ¿Ok? La diferencia que hay entre las dos parábolas es que en Isaías 5 está dirigida directamente a todo el pueblo de Israel. En Mateo 21 está dirigida a los líderes de Israel, que ellos eran los que están llevando al pueblo por mal camino. ¿Ok? Y el pueblo igual también está involucrado en esto porque el pueblo era la viña, pues, y la viña no estaba dando frutos para Dios. El tema central de esta parábola sigue siendo la autoridad. Ellos no querían reconocer ni aceptar la autoridad de Cristo, la autoridad de Dios por medio de su palabra. Estos líderes judíos tenían intereses y el interés que ellos tenían era el liderazgo, el poder y la influencia que ellos tenían dentro del pueblo de Israel. Pues. Cuando vieron a Cristo, vieron a una amenaza para esos intereses que ellos tenían. Entonces, esta parábola de los labradores malvados, ellos la entendieron, pues. Ellos comprendieron la metáfora, la parábola, porque ya ellos conocían al profeta Isaías y sus escritos. Y en este caso ellos entendieron que iban dirigidas a ellos. Entonces, en Mateo 21:33 dice, oíd otra parábola. Dale, sigue hablándoles, pues. Primero le da la parábola de los dos hijos y ahora le dice, escuchen otra parábola. Y comienza diciendo, un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado. Veamos la similitud entre esta e Isaías 5. Eh, eh, ajá. El cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Entonces, esta primer versículo pues nos está dando una serie de información, ¿no? Los líderes judíos sabían que la parábola de los dos hijos se refirió a ellos, fue dirigida a ellos, porque así se lo hizo saber Jesús, como el hijo que no hizo la voluntad del padre, le dijo a su papá, sí, sí, padre, pero no fue a hacer lo que Dios le mandó. ¿Ok? Entonces, en Mateo 21:31 a 32, que ya eso lo estudiamos nosotros, dice, ¿cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Le pregunta Cristo a ellos. Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentís después para creer. Entonces, ellos realmente eran una pared, pues.
como Cristo también los acusó en otra parte que dijo, ni entraban ellos, ni dejaban que otros entraran. O sea, ellos cerraban las puertas del reino al pueblo. Ni entraban ellos porque no querían, porque eran testarudos, de corazón duro, pero tampoco permitían que otros entraran. Entonces, la parábola de los labradores malvados se identifica como una alegoría porque los protagonistas pueden ser identificables fácilmente. Generalmente en las parábolas no importa de a quién se está refiriendo o a veces no es tan fácil identificar quién es quién. Pero en esta parábola sí se puede identificar que hubo un hombre que es padre de familia. En esa narrativa sabemos y se entiende claramente que se está refiriendo al Padre, a Dios, ¿ok? Que fue el que plantó al pueblo de Israel, los sacó de los lomos de Abraham y los introdujo en la tierra prometida, ¿ok? Y era una manera como también se refería a Dios, pues. En otra parábola, los obreros de la viña, Dios también es identificado por Jesús como el padre de familia. Entonces, este padre plantó las vides o las plantas de uva, toda una viña con el propósito de recibir frutos de ella. Y le dio todo lo necesario para que funcionara. O sea, no fue que, como a veces pasa, que siembran algo y quieren que crezcan solos y no, no, o sea, él hizo lo necesario para que esa viña pudiese funcionar y pudiera darle fruto. Cuando nosotros analizamos el caso de Israel, pues Dios le dio a todo a Israel, pues le dio la tierra, los protegió, les dio una ley, les dio instrucciones, los sustentaba, los prosperaba para que ellos diesen frutos, pero los frutos que Dios esperaba de acuerdo a, al hecho de que era un pueblo santo. ¿Ok? La viña representa al pueblo de Dios o el reino sobre el cual Dios gobierna. O sea, como viña, en el simbolismo, lo que quiere decir es que es el pueblo de Dios, pero en ese pueblo de Dios, quien debe reinar es Dios. ¿Ok? En el caso del pueblo de Israel, pues aunque ellos decían que amaban a Dios, que seguían a Dios, sin embargo, lo que podemos ver es que Dios no era el que estaba reinando en el corazón de los líderes judíos y ellos impedía que finalmente pudiera reinar en el pueblo de Israel. Por eso se le llama las ovejas perdidas de Israel, porque ellos no estaban bien delante de Dios a pesar de que eran el pueblo de Dios. Entonces, en Mateo 21:43, más adelante dice, por tanto os digo que el reino de Dios le dice a los judíos, a los líderes judíos, será quitado a vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Pues. Entonces, tiene que ver con el pueblo de Dios, la viña, y tiene que ver con el reino de Dios. ¿Ok? Entonces, este padre de familia fue y cercó con vallado la viña. ¿Qué es un vallado? Pues era una especie de cerco o muro. eh, Generalmente era hecho de setos o espinos o de piedra. O sea, a veces eh, sembraban setos o espinos o setos y espinos y estos pues como eran plantas con muchas pullas, espinas, pues servía como protección, ¿no? Pero a veces también hacían una especie de vallado, o sea, de cerca alrededor de la viña de piedra. ¿Y para qué hacían esto? Su objetivo era protegerla contra animales e incluso contra ladrones. Cuando las viñas, para protegerlas, lo que hacen es que este tipo de vallado impide que pueda entrar cualquier animal a destruir o comerse la viña, ¿cómo es? A pisotear o dañar los frutos. Y también impide que los ladrones puedan entrar fácilmente, porque una cerca de espinos, pues era peligroso, podía herir, pues. Entonces, ese era el propósito del vallado, proteger a la viña para que la viña pudiese en las plantas crecer perfectamente y además, en su debido tiempo, dar frutos. En Proverbios 15:19 dice lo siguiente, el camino del perezoso es como seto de espinos. ¿Qué quiere decir esos setos de espinos? Pues como
como una especie de cerco o de pared o de obstáculo que impide pasar de un lado a otro, más la vereda de los rectos como una calzada. En Proverbios 24, del 30 al 31, dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y he aquí que por toda ella había crecido los espinos, o sea, había puesto una cerca de espinos, pero como no la cuidaba, como no la mantenía, finalmente, los espinos fueron tomando control de toda la tierra. Dice, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Inclusive tenía una cerca de piedra. También dice que le fabricó un lagar, pues. Generalmente era hecho sobre la roca. Constaba de dos compartimientos o dos tinas, pues, o dos hoyos que se cubrían con piedras, ¿ok? La primera era la más alta, estaba una más alta que la otra. Se dice que la primera no era tan profunda, donde se ponían las uvas. Ahí la cosecha se iba tomando y se ponía allí, pues. Luego entraban los hombres o las mujeres y empezaban a pisar las uvas para extraer el jugo. ¿Ok? Iba soltando el jugo con el movimiento de las piernas y de luego cuando empezaba a salir el jugo, pasaba por un canal, podía ser en la roca, en la piedra o hecho de otra manera, ¿ok? Que caía por gravedad en el segundo compartimiento. Entonces, en el primer compartimiento estaban las uvas que estaban siendo pisadas. En el segundo compartimiento estaba saliendo el jugo que ellos esperaban extraer de las uvas. Eso en el simbolismo es lo que querían los hombres, pues. Los frutos, las uvas, pero ¿para qué propósito? Generalmente era para extraer el jugo de la vid y ya saben pues que están acostumbrados y sigue la gente hasta hoy en día eh, este, preparando vino, pues, porque alegra el corazón de los hombres y las personas les gusta y todo eso. Pero ese era el fruto. Entonces, el propósito es extraer el fruto de la vid y hacer vino que contenta el corazón de los hombres. Entonces, era una cosecha. Era una cosecha. El vino servía para venderlo. Era también un negocio, pues no era solamente para beber ahí los que lo estaban labrando, no, era un negocio en sí. Pues, ¿ok? También dice que edificó una torre. La torre era un lugar alto donde los labradores podían vigilar, ¿ok? Podían estar mirando hacia adentro de la viña, hacia el interior de la viña, como hacia el exterior. Y de allí ellos podían avistar los enemigos, que podían ser animales que dañaran la viña, o podía ser también hombres que quisieran robar la cosecha. ¿Ok? Y entonces esa torre tenía el propósito de vigilar, pues, la viña en la parte interna y vigilar hacia afuera, pues. También servía como refugio para los obreros, pues. ¿Ok? Entonces, esa torre, fíjense que cuando vamos viendo, pues el hombre fue como que prepuso todo lo necesario para que la viña fuese eficiente, porque la torre tenía como propósito proteger a la viña que pudiesen los labradores evaluar y ver cualquier peligro que pudiera perjudicar la cosecha. Inclusive si se encendía algún fuego en algún lado, pudiesen verlo desde lejos. Salmo 80, 12, 13 está hablando de la condición caída de Israel por causa de sus pecados y el castigo que Dios les había infligido. Y entonces sigue hablando como si fuese una viña, ¿no? Dice, ¿por qué aportillaste sus vallados? Salmo 8 del 12 al 13. Y la vendimian todos los que pasan por el camino. O sea, como no había vallado, como no había esa cerca, todo el que pasaba iba y sacaba uva, pues. Se robaba lo que quería, pues. Y eso fue lo que le pasó a Israel. Pues Israel fue pisoteado por los pueblos por su desobediencia, por no darle frutos o buenos frutos a su Señor. La destroza el puerco montés, porque como no había nada que impidiera que entrara, entonces el puerco montés
lo que hacía era pisotear y ir derrumbando toda la cosecha, y la bestia del campo la devora porque le encanta. Entonces, ¿qué hizo el Señor? La arrendó a unos labradores y se fue lejos. Era común, dicen los comentarios, que un hombre con muchas tierras invirtiera su dinero para crear estos sembradíos, pues. No era algo extraño. Y luego lo alquilaba a otros para que cuidaran el sembradío. A veces nada más alquilaban la tierra con ya las plantas sembradas. A veces sembraban, eh, 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 alquilaban la tierra sin nada sembrado, pero para el dueño de la tierra era más negocio darla con vides, porque de esta manera tenían que pagarle. Generalmente, eh, el 80% de la cosecha, el valor de eso era para el dueño, el 20% eran para los labradores, ¿ok? Entonces, generalmente esto tenía que pagar como parte de la cosecha o con algún pago por adelantado, era una costumbre. Entonces el hombre se fue lejos porque tenía otros negocios, pero un hombre, un padre rico, un padre de familia rico, pues. Por ejemplo, en Cantares, capítulo 8, del 11 al 12, dice, relata que Salomón poseía una viña en Baal-Hamón, pues, la cual él entregó a guardas. Guardas eran quienes tenían que cosecharla, quienes debían pagar 1,000 monedas de plata por su fruto. Salomón se la entregó a ellos y ellos tenían que sencillamente devolverle 1,000 monedas de plata a Salomón. A veces se pagaba por adelantado si los que lo arrendaban tenían dinero. Si no, entonces vendían la cosecha, vendían el vino y entonces se pagaba con moneda. Entonces la mayoría de las ganancias iba al dueño de la viña, pues. ¿Ok? Entonces, esto que está relatando Jesucristo para los líderes judíos no era algo que no conocieran, ellos conocían esta historia. Ahora, ¿quiénes eran estos líderes judíos? O perdón, ¿quiénes eran estos labradores? Los líderes judíos, quienes debían cuidar la viña que el padre de familia les había arrendado, les había puesto en sus manos para que velaran, la cuidaran y pudiese producir los frutos para Dios. ¿Qué frutos tenía que dar el pueblo de Israel? Bueno, santificación, obediencia, adaptarse, respetar la ley de Dios y ser un pueblo santo porque Dios era santo. Después, en Mateo 21, del 34 al 36, sigue diciendo, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen su fruto. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. El 36 dice, y envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Entonces, vemos acá que el padre de familia había llegado a un acuerdo con estos arrendadores, que era algo común en Israel, pero ellos querían más bien era apoderarse de la viña. Entonces, cuando le enviaba siervos para que, para que pagaran, para que dieran los frutos, para que le dieran las monedas, el arreglo que había llegado, resulta que entonces esto lo que hacían era, a unos los golpearon, a otros los apedrearon para matarlos, y tal vez no lo mataron, y a otros finalmente sí los terminaron matando. ¿Ok? Entonces llegó el tiempo en que debía recibir los beneficios por su viña, el tiempo de la cosecha. El dueño no iba directamente a ellos, sino envió a sus siervos para recoger sus beneficios, de acuerdo al trato que habían hecho anteriormente. Ellos iban en nombre del padre de familia, los siervos. Entonces, estos labradores querían apoderarse de la viña y no respetaban al dueño, ni eran hombres de palabra ni honestos, pues es lo que está mostrando esto acá. Porque había una ley que no era la ley de Moisés, sino una ley entre las costumbres de los judíos, que después de 3, 4, 5 años, los que estuvieran trabajando la tierra podían ir a los ancianos y finalmente pues buscar la manera de hacerse dueños de la tierra.
si el dueño de la tierra no aparecía o no reclamaba sus derechos. Entonces, con esta forma como ellos actuaban, lo que están impidiendo era que el dueño recibiera sus beneficios pensando que se iban a apoderar de la viña. Y esto tenemos que ir pensándolo a medida que vamos avanzando con relación a los líderes judíos y al pueblo de Israel. ¿Ok? Que- ¿Cómo se aplica esto? Ya lo vamos a ver. Entonces, pero no solo eran deshonestos y tramposos, sino extremadamente malvados estos labradores, porque maltrataban a siervos inocentes, porque estos hombres o estos siervos lo que iban era hacer la voluntad de su señor. Ellos no iban con la intención de lastimar, dañar o perjudicar, sencillamente iban a recoger lo que le correspondía a su señor. Esto nunca ha sido bien visto. La condición moral de estos labradores era muy baja porque no tenían respeto por la vida humana. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice? Que algunos golpearon, a otros apedrearon y a otros mataron. Por eso se le califica como los labradores malvados. Otros le dicen los labradores crueles y hasta se le podría decir labradores asesinos. Entonces, ¿quiénes son estos siervos que Dios envió y exigió los frutos que debían dar como pueblo santo, Israel, sujetos a una ley santa, en una tierra que Dios les había concedido? ¿Ok? ¿Qué tenía? ¿Qué debían dar? Contextualmente está hablando de los profetas. Los profetas eran los siervos que Dios enviaba al pueblo de Israel en diferentes épocas para llamar al arrepentimiento del pueblo de Israel. Y a los líderes judíos en todas las épocas le persiguieron. Ellos llamaban al pueblo de Israel a que diesen frutos dignos de arrepentimiento para el Señor, que dejaran la idolatría, que dejaran las transgresiones, que dejaran el enfrentamiento contra las cosas de Dios. Y bueno, la palabra nos enseña que a unos golpearon, como Jeremías, pues fue muy maltratado, a otros apedrearon. Se dice secularmente que el rey Manasés ordenó matar a Isaías y fue aserrado, partido por la mitad, pues. Y a otros sencillamente, pues, asesinaron, como ya nosotros sabemos. Entonces, esto incluye a Juan el Bautista, el último profeta bajo la ley, que los líderes judíos no quisieron aceptarlo. A él no lo golpearon, a él no lo vejaron, no le hicieron daño, pero no creyeron en él, no lo aceptaron. En Lucas 7, del 28 al 30 dice, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Pero notemos, más los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. O sea, ellos rechazaron no solamente al siervo de Dios, Juan el Bautista, sino que rechazaron directamente a Dios, con los designios, con lo que Dios había hecho en su propósito. Eso es lo que están haciendo los labradores malvados. Estaban rechazando a los siervos que Dios envió a los profetas, pero también rechazaron a Dios directamente por medio de esa actitud que ellos tenían. Ellos maltrataron a muchos profetas, algunos los asesinaron. La historia habla de Jeremías, Zacarías, Isaías, Elías. ¿Se acuerda cuando huyó y se escondió porque estaba asustado? Y así pues muchos profetas fueron maltratados por los líderes y también por el pueblo de Israel. Generalmente cuando uno lee la historia de los reyes se da cuenta que si el rey era bueno, el pueblo tenía una época de comunión con Dios, pues, porque hacía lo bueno delante de Dios. Pero cuando el rey era malo, por ejemplo, en el reino del norte todos los reyes fueron malos, y en el reino del sur, en Judá, pues algunos fueron buenos, pero también hubo muchos malos. En esa época, el pueblo hacía lo malo delante de Dios. ¿Por qué? Porque su líder, el rey, y todos los que estaban con el rey, pues sencillamente hacían lo malo delante de Dios e influían en el pueblo para que también hiciesen lo malo. Entonces, aquí vemos el efecto que tienen los líderes en el pueblo de Dios.
Si nosotros tratamos de aplicarlo a nosotros, lo mismo va a pasar con aquellos que están al frente de las congregaciones. Son buenos líderes, realmente están llevando a la iglesia a que dé los frutos que Dios espera de ellos. Están guiando al pueblo, enseñando al pueblo para que den buenos frutos. Y bueno, cada uno tiene que evaluar su labor, su obra, lo que está haciendo para eso. Nos dice en Lucas 11 del 48 al 41, perdón, Jesucristo, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, le dice Jesús. Porque a la verdad ellos los mataron. ¿A quién? A los profetas, y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que sea demandada de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado de la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Esos siervos que Dios enviaba a su viña para exigir los frutos que debía dar el pueblo de Israel, de obediencia, de santidad, de huir de la idolatría, de hacer la voluntad de Dios, de tener misericordia, de ayudar al afligido, los siervos venían a decir, mira, ¿dónde están los frutos? Porque usted es la viña de este Señor, pues. ¿Dónde están los frutos? El Señor está pidiendo sus frutos. Pero ¿qué hacían los labradores malvados? Pues lo que hacían es perseguir a estos siervos porque no querían darle a Dios lo que le correspondía. En Mateo 23:37, Cristo dice lo siguiente, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos, debajo de las alas, y no quisiste? Jesús acusa directamente a ellos de ser asesinos de los profetas. Y los profetas eran esos siervos que el Señor enviaba para recibir los frutos o para animar al pueblo de que vieran los frutos que les correspondía, pues. Pero el pueblo de Israel en muchas oportunidades no dio buenos frutos, sino uvas silvestres, como leímos en Isaías capítulo 5. Los profetas eran enviados por el Padre para exhortar al pueblo, para cosechar frutos dignos de arrepentimiento y animarlos a la santidad y las buenas obras. Cuando nosotros leemos los profetas, realmente prácticamente todos los profetas vinieron a exhortar al pueblo de Israel a que dejaran lo malo. Entonces, y también notamos que el padre de familia fue paciente con todos esos labradores, porque ¿cuál es el problema de los líderes? Es que ellos tienen responsabilidad delante de Dios, porque se supone que son los que están guiando al pueblo, son los que conocen la ley, son los que saben lo que está bien o no está bien, o deberían saber. Y ellos deben cuidar la viña que Dios se le dio para que esa viña dé los frutos que el Señor está esperando, pues. Cuando vemos el caso de Cristo y los líderes judíos, vemos que ellos resulta que en vez de aceptar el tiempo del Mesías, en vez de aceptar ese tiempo de gracia, lo que hicieron más bien fue rechazar al Mesías y asesinarlo. Y eso es lo que está relatando esta parábola que Cristo está enseñando. Marcos 12, del 2 al 5, habla de la misma parábola, pero con unas cositas más o menos. Dice Marcos 12, del 2 al 5, dice, a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de esto del fruto de la viña, mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron, y a otros muchos golpearon a unos y matando a otros. O sea, realmente Cristo está hablando del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel fue realmente malo. Los líderes fueron malos con los siervos del Señor. A pesar de que Dios era el dueño de todo
de todas las cosas que ellos tenían. Eran simplemente mayordomos de Dios, pero sin embargo se comportaban como si ellos fuesen los dueños de la viña. Mateo 21, del 37 al 39, dice lo siguiente: finalmente les envió a su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matemos. Ni siquiera pensaron en golpearlo o enviarlo golpeado o no recibirlo, ¿no? Planificaron de una vez matarle. Y dice: y apoderémonos de su heredad. O sea, ellos querían apoderarse de la viña, del pueblo de Dios. Y vamos a ver cómo es eso. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Entonces, apedrearon, ofendieron, afrentaron, asesinaron a todos los siervos que envió. Y cuando Dios envió a su hijo, entonces dijeron: matemos, porque él es el heredero. Y apoderémonos de su heredad, porque ellos entendían que él era el heredero. ¿Ok? Entonces, Dios le da una última oportunidad, o el padre de familia le da una última oportunidad, cuando decide enviar a su hijo pensando que lo respetarían, que tendrían temor y que harían lo correcto. En Marcos, yo creo que yo me... Creo que, un segundito aquí, hermanos, creo que... Okay. Marcos lo describe como el hijo amado, Marcos 12:6, pues. O sea, dice que Dios envió a su hijo amado, o el padre de familia envió a su hijo amado. ¿Ok? Entonces, no mandó a cualquiera, no mandó a cualquier siervo, sino que mandó a ese hijo que él amaba. Entonces, ellos querían apoderarse de la viña, lo dice. Marcos 12:7 dice: la heredad será nuestra. Y esto recuerda, hermanos, yo cuando estaba haciendo el estudio me vino a la mente aquellos líderes dentro de las iglesias que se apoderan de la iglesia, se convierten en los dueños de la iglesia. Y nadie puede hacer nada si ellos no dan orden. Cualquiera que se le opone son echados fuera de la iglesia, porque resulta que la grey está ahí, pues, pero ellos se convierten como en los mandamases, pues. Entonces, aquí Cristo está diciendo que estos querían apoderarse de la viña. ¿Qué pasaba? El hijo era un obstáculo para los planes de ellos y le mataron y le echaron fuera de viña. ¿Ok? Por ejemplo, cuando ellos estaban planificando qué hacer, en Mateo 26, del 3 al 5, dice: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. ¿Cuál era el problema que ellos tenían? ¿Por qué ellos no querían aceptar a Dios y a su hijo? ¿Por qué ellos querían apoderarse de la viña del Señor? Cuando leemos Mateo 27, del 15 al 21, dice: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbrada, el gobernador soltar el pueblo un preso, el que quisiese, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. ¿La envidia de quién? De los líderes judíos, los labradores malvados. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido muchísimo en sueño por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud. Fíjense, Cristo le dijo que ni entraban ellos ni dejaban entrar a los demás. Los principales sacerdotes y los ancianos, que eran básicamente el Sanedrín, las autoridades, los que conformaban la autoridad judía, dice que ellos persuadieron a la multitud, al pueblo, que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto.
Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, Barrabás. Entonces, lo hicieron, hermanos, porque veían en Jesús una amenaza para su liderazgo sobre el pueblo. Ellos eran la máxima autoridad, nadie podía oponerse a lo que ellos decían. Ellos tenían una gran influencia en el Imperio Romano, ellos tenían poder. Y eso lo vemos hoy en los países cuando vemos políticos que no quieren soltar pues, el poder. Pues. ¿Por qué no lo quieren soltar? Porque básicamente a veces hay pueblos que se convierten como en una viña, en una hacienda del que está gobernando. Y ahí hace dinero, hace como mejor quiere, y ellos no querían perder el liderazgo que ellos tenían dentro del pueblo. Porque si Cristo era hecho rey, los romanos vendrían y destruirían el templo y la ciudad. Eso es lo que ellos pensaban. Y ellos no querían perder eso. Por ello decidieron asesinarlo. Además, porque le tenían envidia. O sea, no vamos a leer Juan 11, 47, 53, pero ahí vemos lo que ellos estaban pensando. No querían perder el poder, la influencia y la posición que poseían delante del pueblo y delante del imperio romano. Y finalmente buscaron su propio beneficio y no el del pueblo. Dice el mismo Caifás, creo que es, dice que no sabían lo que estaba pensando. Era necesario que un hombre muriera por todo el pueblo y no que todo el pueblo muriera, porque si no, con todas las señales y obras que hacía Jesucristo, vendrían el pueblo, lo tomaría como rey y vendría el imperio romano y destruiría el templo y la ciudad. Pues. Pero fue una mala decisión que ellos tomaron, pero una malísima decisión, porque finalmente Jesucristo fue el que envió al ejército romano para que destruyera lo que ellos querían proteger, porque eso fue lo que pasó con ellos. Ellos querían evitar perder esa posición, ese poder. Después vino Tito con el ejército romano porque así lo determinó Cristo, como castigo por haberlo rechazado, así lo determinó Dios. Y bueno, todos ellos fueron destruidos, fueron ellos mismos acabados por el desorden, la delincuencia, eh, eh, todo lo que pasó en el pueblo de Israel cuando empezó a ser asediado por Roma y finalmente se murieron de hambre, sufrieron las consecuencias de su mala decisión. O sea, lo que ellos querían evitar finalmente lo perdieron, porque Israel y el templo fue destruido, pero ¿sabe qué fue lo peor? Que además Israel dejó de ser el pueblo de Dios. Ya esa viña no le pertenecía a Dios. Jesús en la parábola profetiza que padecería fuera de la viña. Primero lo echarían y luego lo matarían. Pues. Aquí dice, y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Pues. ¿Ok? Entonces, no lo mataron dentro de la viña, sino que lo tomaron y lo echaron fuera de la viña y después afuera lo mataron. ¿Ok? Nos dice Juan 19, del 15 al 17, pero ellos gritaron fuera, fuera, crucificarle. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. ¿Ok? O sea, él fue sacado pues y lo asesinaron fuera de la ciudad pues. El 20, 21 al 40 al 41 dice, cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Hace una pregunta a Cristo. Le dijeron quienes les estaban escuchando, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Eso es lo que iba a hacer, pues. ¿Ok? Efectivamente ocurrió en el año 70, cuando Jerusalén y el templo fueron destruidos. Pero peor que eso es que Israel dejó de ser el pueblo de Dios. Fueron desechados
por haber menospreciado y asesinado al Hijo de Dios. Esta última parte de la parábola y la conclusión que Jesús hace la analizaremos en la segunda parte del estudio de esta parábola, pues la próxima semana, si Dios lo permite. Entonces, para concluir, esta parábola fue dirigida al Sanedrín, a los ancianos, a los sacerdotes y en general a los líderes judíos. Los hombres que lideraron a Israel en todas las épocas, en su mayoría, rechazaron a los siervos que Dios les enviaba, a los profetas que les exhortaban al arrepentimiento y a dar frutos de acuerdo con su condición de ser el pueblo de Dios, y a pesar de que tenían una ley que obedecer. Rechazaron, maltrataron, apedrearon y asesinaron a los profetas y finalmente rechazaron al Hijo de Dios y lo mataron. Esto trajo la ira de Dios sobre ellos. En la última parte, Jesús profetiza lo que pasaría con ellos. ¿Ok? Ellos serían destruidos porque ellos rechazaron y mataron al Hijo de Dios. Muy bien, hermanos, hoy hasta aquí llegamos. Esperemos que esto pueda serle de ayuda a todos, que nuestro buen Dios nos ayude a pues seguir avanzando en las parábolas que nos quedan. Yo creo que ya no nos quedan mucho, pero espero que pueda ser de provecho para todos. Bien, vamos a pedirle al hermano Ricoberto si nos puede ayudar en la primera oración. Creo que no hicimos la primera oración, creo, ¿no, hermano? Bueno, que Dios se compadezca de nosotros. Hermano Rigoberto, ¿nos puede ayudar con esta última oración, por favor? Sí, hermano, encantado. Gracias. No hay peticiones, ¿no? ¿Alguien quiere hacer alguna petición? Considera a la hermana Julia, que está enferma, hospitalizada, ¿no? De allá de Catacao. Julia. Y Julia Flores Ella, ¿no? Navarro. Julia Flores. Y por sus hijos siempre está pidiendo ahí oración. Ok. Disculpen, hermanos, un favor. Sí. Buenas tardes para todos y para todas. Buenas tardes. Yo voy a ser intervenida mañana en una cirugía en la boca. Por favor, si son tan amables, también Ok. una oración al Señor. Amén. ¿Cuál es su nombre, hermanita? Berta Mantilla, ¿Cómo? hermano. Berta María. Mantilla, sí. Sí, Operación gracias. en la boca. Gracias, muy amables. De nada. Hermana Julia Flores. De Perú, hermano Héctor. Sí, hermano, sí, hermano. Julia Flores, ¿no es cierto? Sí. Flores. ¿Hay algo más? Parece Creo que no. Ya. Voy a agregar a mi sobrina yo. Ah, ¿cómo no? Ya. Bien, hermano. ¿Oramos? Oremos. Ya. Amado Dios, Padre bendito, estamos muy agradecidos, mi Dios, el haber en este día, haber participado en primer lugar, a primera hora de nuestras congregaciones, en nuestras congregaciones, en el culto de oración, y posterior a ello, mi Dios, poder conectarnos a esta plataforma por espacio de algunos 5 años o 4 años. Hemos tenido la gran bendición, Padre Celestial, que día a día somos instruidos en su palabra. Queremos agradecerle por ello. Queremos agradecerle también por nuestro hermano Mario, por el estudio de las parábolas de labradores malvados. Le rogamos, mi Señor, que nos permita que cada día vuestro entendimiento pueda ser apto para recibir estas enseñanzas que nos ayudan en el peregrinar en este mundo. Le damos gracias, Padre Dios, por todos aquellos nuestros hermanos que hoy día han podido conectarse. Rogamos en su misericordia que conforme a su voluntad usted sea ayudándoles. Aquellos que por razones ajenas a su voluntad tal vez no tuvieron la suerte de congregarse. Le imploramos misericordia por ello y que tan pronto como sea posible puedan conectarse a la plataforma, puesto que de lunes a viernes estamos conectados en esta misma plataforma y el día domingo junto a nuestro hermano Mario para recibir el alimento espiritual que tanto bien nos hace. Queremos orar en esta hora, mi Dios, por las hermanas que van a ser y que tienen, mi Señor, el compromiso de su salud, que les ha afectado, como es el caso de nuestra hermana Berta Mancilla, que será intervenida quirúrgicamente
en parte de su cara, rogamos que en su misericordia, mi Dios, sea usted propicio, dirigiendo esa dirección, guiando las manos de los facultativos que van a hacer este trabajo, mi Dios, para que salga todo bien conforme a su voluntad. Queremos orar también, mi Dios, por la hermana Berta Flores de Perú, Catacao, y su familia, para que usted les ayude, mi Dios, a pasar estos pasos difíciles que le ha correspondido pasar a nuestra hermana allí algunos días, ha estado complicadita. Rogamos que en su misericordia usted le ayude, mi Dios, que los medicamentos que le recetan los facultativos sean lo preciso y necesario para la restauración de su vida. También quiero orar en este momento, Padre, por mi sobrina Jimena en Santiago, que ha estado sometida a esta quimioterapia, que tengo entendido que son muy fuertes, mi Dios, que usted le dé la fortaleza y le ayude, ya que ella está totalmente contenta porque se está recuperando bien gracias a su buena voluntad, mi Dios, que usted ha tenido para con ella. Eh, y así por tantos hermanos que a través del mundo entero, mi Dios, a veces no conocemos sus razones, sus enfermedades, sus situaciones en las que se encuentran, pero oramos por ello, mi Dios, para que usted que conoce todo, sus hijos a través del mundo, usted les ve donde quiera que se encuentre, que sea propicio y les ayude en sus dificultades. Queremos agradecer por los hermanos que se han conectado al Facebook. Queremos rogarle, mi Dios, que bendiga a cada uno de los hermanos presentes. Y también quiero implorarle en su misericordia, Padre Celestial, que me acompañe en este viaje a la quinta, bien digo, a la quinta región. En esta noche estaremos viajando junto a mi sobrino, que usted las manos de mi sobrino para que conduzca esa máquina en la que vamos viajando para llegar con bien a donde nos dirigimos. Queremos pedirle, mi Dios, que nos dé la fuerza, la capacidad y la inteligencia para conducirlo con temor, con reverencia, y dentro de esta semana que se inicia, nos ayuden a los problemas posibles que se hicieran, que usted nos ayude para así poder, mi Dios, tener la fortaleza necesaria en todas estas cosas. Gracias le damos, Padre Dios, le damos, lo oramos y lo hacemos siempre en el nombre de su amado Hijo Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Rigoberto, por la oración. Muy bien, hermanos. Hermano Néstor, tenemos visitas en Facebook. Sí, hermano, déjeme ver un poquito aquí y ya. Mire, tenemos la visita del hermano Hugo Gormas Soto, La Palabra de la Cruz, Tamar Pintado, Jorge Goncalves, Lidia Medina, Juan Solís Salazar, Esron Oxa, Julia Flores Navarro, Dora Iris Rodríguez, Vanessa Vegaraya y Adelaida Morales. Todos ellos estuvieron ahí escuchando atentamente esta muy buena lección. Jorge Goncalves dice, muchas gracias hermano Mario, muy buen estudio. Eso es lo que tenemos. Los invitamos que pueden volver a escucharlo en el Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA, que en breves minutos estará allí este mensaje. Hermano Mario. Bueno, muy bien. Gracias, hermano. Gracias. Y bueno, bienvenidos siempre los hermanos en Facebook y también aquí en Zoom. Vamos entonces al tiempo de preguntas, comentarios o algo que quieran agregar. Sí, hermano. Chat. En el chat. Veamos el chat y ya le damos el tiempo a la hermana Marisa. Dice, hermano, la oración de inicio. Bueno, a mí se me fue. Yo estaba, ni me acordé, hermano, así que disculpe. Irma del Carmen, Dios bendiga a todos, a todos, amados hermanos. Gracias a Dios por la enseñanza, hermano Mario, muy edificante. Bendiciones. A usted también, mi hermana, que Dios le bendiga y le ayude en todo. Hermana Jenny. Sí, Señor, buenas tardes, mis hermanos, Dios le bendiga a todos. Discúlpenme que estoy afectada con esa gripa, ¿no? Y la hago solamente así, media tupía, ¿no? Me estamos bien por acá, gracias a Dios. Para darle primeramente la gracia a Dios y luego a usted por tan buen estudio que nos ha impartido esta tarde y que Dios lo siga protegiendo a usted y a mi querida hermana Mitala, a su familia, para que nos siga dando buenos estudios. Amén. Y siga firme en el Señor. Gracias, de verdad. Saludos a todos y muchas bendiciones. Amén. Muchas gracias, hermana. Que se mejore pronto. Esas gripas están dando fuerte últimamente.
Bien, tenemos otro mensajito aquí del chat. La hermana Elizabeth, gracias al hermano Mario Arellano por el estudio. Dios lo continúe bendiciendo. Gracias a Dios por todos los hermanos en esta plataforma. Su hermana Elizabeth de Michoacán, México. Nuestra hermana Elizabeth, que Dios le bendiga, junto a su esposo Israel. Hermanos que están allí, pues, siempre pendientes de los estudios. ¿Alguien quiere agregar algo, hermanos? Preguntar, Hermano, una pregunta. dígame. Usted dice que los judíos no querían un rey como Jesús porque temían el ataque de los romanos, ¿no? Pero ellos preguntaron en el capítulo 1, verso 6 del libro de Hechos al Señor si restauraría el reino de Israel. Y no estaban pensando en un reino de orden celestial, espiritual, como el que el Señor manda, sino de un reino terrenal. Posiblemente los jerarcas, los líderes, como el Sanedrín, por ejemplo, de Israel, no tenía ese pensamiento. El pensamiento de un gobierno como perdón, de un reinado terrenal que trajera a Jesús. Pero habían siervos que sí, que estaban expectativos. ¿Es así o no? Sí, déjeme buscar el versículo, hermano, eh, cuando, eh, cuando el sumo sacerdote Caifás, eh, él profetizó, pues. Déjame ver si lo consigo por acá. Yo lo tenía, se los iba a compartir y no los puse. Bueno, no lo consigo, ya va. Vamos a ver. Sí, sus discípulos preguntaron precisamente por ello, ¿no? Porque querían, pues, o pensaban que posiblemente iba a ser restaurado el reino del Señor. Pero el profeta, el sumo sacerdote, profetizó que era posible, o sea, ellos no tenían tal vez el pensamiento como dice usted, pero él dijo posiblemente el pueblo, existía el riesgo de que el pueblo viniese y hiciese rey a Jesucristo. Y ellos dijeron que era mejor que sufriera o que muriera uno y no todo el pueblo, porque si no vendrían los romanos y destruirían a Jerusalén y destruirían el templo. O sea, lo que uno nota es que ellos sí esperaban un rey fuerte, pues. El asunto es que no lo vieron en Cristo, por ejemplo, los líderes. Los líderes no vieron en Cristo a ese rey poderoso, a ese hombre que iba a liberarlos a ellos. Lo que vio fue un hombre pacífico, como dice Isaías 53, sin parecer, que lo que andaba era sanando y hablando del reino de Dios futuro. Pues entonces, sencillamente no lo vieron como ese hombre que iba a liberar al pueblo de Israel. Pero cuando el sumo sacerdote profetizó, pues dijo que tal vez lo dijo con otra intención, pero que era bueno o mejor que muriera un hombre a que el pueblo viniese y hiciese rey a Jesucristo, porque si no, el imperio romano iba a venir a destruirlo. Entonces, posiblemente no veían en Jesucristo ese hombre que pudiese liberarlos y luchar contra el imperio romano. Que tuviera un poder político, militar, terrenal, qué sé yo, carnal, para que pudiera dar la lucha con, digamos, Contra él. con miras al éxito, ¿no? Exacto. Sabe harto usted, hermano. No, gracias por la pregunta. ¿Cómo, como dicen por aquí, que viene con doble y triple intención, pero está bien. Gracias. No, 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 si no con la intención. Es que uno puede hacerlo, digamos, porque es lo que usted está diciendo de Caifás, y es correcto. Ellos no querían perder el reino terrenal, ¿ya? Pero también tenían el temor.
de que pudieran ser avasallados por los romanos. Correcto. Entonces, había judíos, como le cito el texto de nuevo, el 1:6 de los Hechos, que esperaban ese reino, pero ellos tenían una mirada terrenal, no tenían una mirada espiritual. Y Jesús se la aclaró a Pilato en el 18:36, creo que, de Juan. Mi reino no es de este mundo. Entonces, el reino, las características del reinado de Cristo eran de un reinado indestructible. Pero no sabemos que humanamente, terrenalmente, no hay nada indestructible. Como lo dijo en el 2:42 del 44 del libro de Daniel, ¿no? Correcto. Entonces, el punto es ese, porque los judíos querían, como usted dice, o sea, un reino, pero con un líder capaz de hacerle frente al imperio romano. Y el imperio romano era un imperio fuerte, que no solamente gozaba de lo que era el imperio romano, sino de todos los reyes que estaban alrededor del imperio, que eran como vasallos del imperio. Eso, hermanito. Sí, tenía una gran influencia y gran poder, pues. Y Claro, efectivamente, pues ellos vieron que si tal vez estos hombres o el pueblo hacía a Jesucristo rey, pues iba a venir y los iba a destruir por eso, porque tal vez no veían ese hombre, eh, eh, ese con hombre la que están esperando ellos, no lo vieron en Cristo Jesús, pues. Y claro, bueno, Isaías lo dice, pues, o sea, era sin parecer, lo menospreciaron. De repente, como dicen muchos, ¿será este el hombre que va a sacar a este pueblo adelante? Pues tal vez no lo vieron en Cristo Jesús. Pero como dice usted, pues ellos tenían otras intenciones también, porque ellos no querían poder perder la posición y el liderazgo que ellos tenían. Porque Cristo en la parábola está mostrando que ellos dijeron, apoderemos de la heredad. Pues. claro. ¿Quién más quiere? Ah, Disculpe, hermano, era bien complicada la cosa porque ahí en el liderazgo, en el Sanedrín, ¿verdad? Que la mayoría eran fariseos. Había división también. sí, Había división. Algunos creían en Cristo, como José y, ¿cómo se llama este otro del capítulo 3 de Nicodemo. Juan? Nicodemo y otros, ¿ya? No estaban de acuerdo con el pensamiento de Sanedrín, pero la fe de ellos no les alcanzaba como para oponerse, dice, porque amaban más la gloria de Dios que la gloria de los hombres. Al revés. Pero, disculpe, claro, gracias. Sí, más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Pero así había una. Es bien grande la historia del pueblo, de los israelitas. Y como usted está presentando ahí, esto marcó el fin del imperio, o sea, del pueblo de Dios, de Israel como pueblo de Dios, en esta parábola. Correcto. Sí, sí. Eso Gracias, fue. hermano. No, Muchas de nada. Gracias a usted también por el comentario porque nos aporta, pues, y nos ayuda a profundizar un poco más en lo que es el significado de la parábola y esto que tiene que ver con los líderes judíos y la figura, la posición que tenía Cristo delante de ellos. De hecho, le preguntaron en el capítulo 21 de Mateo, cuando le preguntan, ¿quién te dio esta autoridad? Porque los del Sanedrín eran los que autorizaban o declaraban si una persona era profeta o no era profeta, en el caso de Juan, ¿verdad? Ujú. ¿Quién te dio esta autoridad? Le dice. Porque ellos eran los que tenían que autorizar eso. Sí, ellos eran los que finalmente decidían si alguien tenía la autoridad, si alguien podían decir que venía de Dios. O sea, ellos como que tenían que dar el visto bueno, pues. Correcto. Era la Corte Suprema Eh, exacto. del imperio. Así es. Gracias, hermanito, A gracias. usted, gracias por el comentario. ¿Alguien quiere preguntar algo más, comentar, agregar algo? Con el versículo que está hablando era Juan 11:45 en adelante, ¿no? Cuando hacen el complot para matar a Jesús, Sí, dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos
reunieron al concilio, o sea, el Sanedrín, y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Pues. Ellos tenían ese temor porque el pueblo estaba esperando un líder. O sea, era algo que era conocido dentro del pueblo de Israel. Lo que pasa es que no lograron identificar la cualidad y las características de ese líder que iba a llegar. Está agregándose más gente en el Facebook, así que siga, hermano. Ah, sí, sigo. Sí. Ahí está Luis Rojas de Venezuela, Jesús Marsella también de Puerto La Cruz, Emilio Ruano. Es un hermano, parece que es cubano. ¿Ah, sí? Es cubano, sí, sí, yo lo conozco. Ruano, sí. Si es él, es cubano. Lo conocí allá en Cuba, en Santiago de Cuba. Entonces, eso, pues, eso. Qué bonito. Es interesante, pues, esta historia y ver cómo Cristo los acusa, pues, por medio de esta parábola. Pues. Hermano Mario, Ajá, hermano Jorge. bueno, todo el análisis que ha hecho usted con el hermano Néstor, interesante, pero creo que eso lo cortó usted en Mateo 21:41, cuando dijeron, a los malos tendrá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores. Absolutamente es lo que ustedes estaban conversando, lo que ellos esperaban y lo que Cristo, y que al final la nueva vía en la iglesia, pero usted nos dejó con el gusto ahí, yo dije, ¿dónde va a ir? Y va a quedar que es ahora, somos nosotros a quien hemos arrendado la viña, Señor. No me quiero adelantar, ¿no? Bueno, Porque eso además, para la próxima. en la primera exposición que hizo usted sobre el hangar, sobre la torre, todo, me pareció una descripción arquitectónica excelente. Pero quería ver qué dice usted sobre la piedra del ángulo. Me guardaré hasta la próxima semana. Pero Bueno. linda ¿Sobre qué cosa, hermana? ¿Sobre qué cosa, hermana? Sobre la piedra del ángulo de la edificación. Ah, la piedra de ángulo. Ah, ok. Sí, bueno, esa es la parte que nos corresponde la semana que viene. Sí. Okay. Bueno, pero interesante y el análisis que ha hecho usted con el hermano Néstor, muy, muy ilustrativo, interesante, pero creo que 21 marca el corte que usted dice y la arrendará a otros lavadores. Así es. Gracias, hermano. Muy ilustrativo. Están invitados para la segunda parte, hermano. No vayan a fallar para que no se lo pierdan. No, hermano, no. Gracias. Bien. ¿Quién? 15 personas en Facebook. Ah, ok. ¿Quién quiere agregar algo? Preguntar. Por el mismo precio, digamos. Sí. No, hermano, yo le iba a preguntar lo mismo. O sea, si esta nueva viña éramos nosotros. Pero me dio la respuesta, hermano. Así es. Gracias. Y eso fue lo que ellos hicieron. Fíjense que cuando dice que esta piedra, el piedra de ángulo, que sobre quien ella cayere lo desmenuzará, y lo que está comentando el hermano es interesante. Porque algo asomé ahí, pues, o sea, ellos están evitando la destrucción de Jerusalén y del templo y de ellos mismos, pero finalmente, por haber rechazado esa piedra, la piedra cayó sobre el pueblo de Israel y lo desmenuzó, porque ya dejó de ser el pueblo de Dios. Hermano, perdón, cavaron su propia tumba. Cavaron su propia tumba, porque no creyeron, pues, no aceptaron al Mesías. Ese fue el problema. Pero no nos vamos a adelantar, hermano. Vamos a dejarlo para la semana que viene. ¿Ok? Bueno, hermanitos, si no hay más que decir, que nuestro buen Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos aquí en Zoom y también los que están en Facebook. Y que nuestro buen Dios nos ayude, pues, a que seamos una viña, que demos buenos frutos para Dios. Porque lo que le pasó al pueblo de Israel también le puede pasar a la iglesia, a las iglesias locales. Pues por la iglesia universal no pasaría eso, pero en la iglesia local sí puede pasar eso. ¿Ok? Así es. A dar buenos frutos entonces, porque el hacha está puesta a la raíz de los árboles, dijo Así Juan, Sí. ¿verdad? Bueno, Y se todo árbol que acuerda no da fruto será cortado y echado en el fuego. la iglesia en Éfeso, en Apocalipsis. Sí. Porque si vendré pronto y quitaré tu candelero. Pues. Sí, si no te arrepientes. A veces Bueno, como- hermanos, Ya, el tema está bueno, pero no. vamos a dejarlo así. Tiene que ir a comer el hermano Mario ahora, así que. No. Yo ya comí, pues, pero sí estoy preocupado por usted.
Como que no se notara mucho. Bueno, mis hermanos, entonces gracias por acompañarnos, hermanos, hermanas. Que nuestro buen Dios les bendiga y que tengan una excelente tarde, una buena semana. Gracias, Buenas hermano. noches, Que estén buenas bien. noches, bendiciones para todos. Igual, hermana Juani, hermana Jenny, Dios me Adiós. cuide, hermana Berta. Muy Algunos buenas que no hayan tardes. comido, que Gracias. coman, que yo me voy a acostar. Bueno, vaya a descansar, Hasta hermano. mañana, Que tenga hermanitos, dulce sueño. hermanos, Dios les bendiga a hermanas, Dios todos. los Hermano Jorge, bendiga. hermana Bendiciones. Marisa, que Dios les cuide a todos. Que Ay, estén Dios bien. les bendiga. Ahora de cena, ahora de Bendiciones. cena. Ay.